Ok, entonces, la clase de hoy básicamente consiste en realizar un ejercicio y calcular las reacciones en una estructura isostática. Esto es la introducción a lo que nosotros vamos a estar utilizando durante casi todo el semestre. ¿Por qué es esto? Porque nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a calcular las ecuaciones de las reacciones y vamos a implementar o sea, vamos a utilizar un programa, un software de programación llamado Scilab, en el cual vamos a ingresar las matrices para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy es el procedimiento que se realiza al comienzo de cualquier tipo de ejercicio que vamos a ir viendo durante el semestre, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el resumen, ¿verdad? Nosotros, para un sistema de ecuaciones, generalmente utilizamos el sistema matricial A por X igual a B, en donde A corresponden a los coeficientes dependientes y B corresponden a los coeficientes independientes, ¿verdad? Eso sabemos nosotros desde álgebra lineal, ¿verdad? Todo lo que se dio en la facultad eso deberían de manejar, ¿verdad? Entonces, esto que nosotros vamos a aplicar para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros resolvemos un ejercicio, una estructura, generalmente tenemos, por decir así, 5 ecuaciones, 10 ecuaciones, 15 ecuaciones. Entonces, para resolver ese sistema de ecuaciones, a veces se vuelve un poco tedioso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es formar un sistema matricial, una ecuación matricial, para poder despejar las incógnitas X, donde vamos a estar introduciendo cada una de las reacciones de nuestra estructura, ¿verdad? Entonces, X va a corresponder a la matriz de reacciones reales. Hay un nuevo término que nosotros vamos a ir viendo ahora, es el término de X sub 0, B sub 0, y eso vamos a ir viendo mejor cuando estemos en la parte de desplazamientos, pero para simplemente hacer un resumen, la matriz X sub 0, por igual que la matriz X, son matrices de reacciones, solamente que son matrices de reacciones X, por ejemplo, para un estado de cargas real y X sub 0 para un estado de cargas virtual. Y el estado de cargas virtual vamos a ir viendo dentro del contenido de la materia. Por ejemplo, en una estructura cualquiera tenemos tenemos cargas virtuales P igual a 1, ¿verdad? Virtuales unitarias, que no tienen unidad de medida, sin unidad de medida. Es una forma de representar nada más las reacciones virtuales y las reacciones reales. Es una diferencia nada más así contextual. Después en la parte de cálculo de desplazamiento vamos a ver cómo se implementa eso. ¿Ok? Eh, a ver, esto es lo que dije yo justamente. Para el sistema real y para el sistema virtual, este, no, esto es con respecto a la matriz A. Nosotros sabemos que un sistema de ecuaciones, en el sistema de ecuaciones general, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, 5x1 más 6x2 más 20 igual a 0. Tenemos tanto como coeficientes dependientes, como un coeficiente independiente, ¿verdad? Entonces lo que yo le dije al comienzo es que estos términos que están aquí, que son los coeficientes dependientes, van a introducirse en la matriz A y estos siempre van a ser iguales tanto como para un sistema real como para un sistema virtual. ¿Por qué? Porque lo único que difiere de un sistema real de cargas y de un sistema virtual de cargas es la carga en sí. Entonces, ¿dónde se refleja esa carga? Se refleja en los coeficientes independientes. Por eso es que fíjense que para un sistema de cargas reales tenemos reacciones reales y tenemos coeficientes independientes reales. Y para un sistema virtual tenemos reacciones virtuales y coeficientes independientes virtuales. Entonces en la matriz A, tanto para cualquier tipo de sistema de cargas, si tenemos una barra de apoyada, tenemos una carga distribuida, una barra de apoyada, tenemos una carga puntual, una barra de apoyada, tenemos un momento puntual y una carga, qué sé yo, horizontal. Para cada uno de estos estados de descarga, estado 1, estado 2 y estado 3, la matriz A va a ser igual para los tres casos. ¿Por qué? Corresponden solamente a los coeficientes dependientes de las incógnitas. ¿Ok? Entonces, para aclarar eso, ¿verdad? Cuando nosotros trabajemos
que la matriz A, que la matriz que tenemos que cargar en la matriz A, tenemos que entender bien el concepto de eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a formar un sistema de ecuaciones para un sistema de cargas cualquiera en una estructura y vamos a formar nuestra matriz A y nuestra matriz B, que son las matrices que nos van a ayudar a determinar las reacciones tanto en un estado real como en un estado virtual. Si nosotros sabemos que la ecuación es A por X igual a B, aplicamos la invertida de la matriz en cada lado, ¿verdad? Sabemos esto por álgebra lineal, a la menos 1 por B. Esto se va a eliminar, va a quedar como la matriz de identidad y nos va a quedar esta ecuación. Entonces por eso nosotros necesitamos la matriz A y la matriz B para obtener las reacciones X. Ahora es muy importante lo que yo les mencioné en la clase pasada. Yo le dije a ustedes, en una parte del PowerPoint también está, ¿verdad? Con respecto a las ecuaciones linealmente dependientes. ¿Qué pasa con las ecuaciones linealmente dependientes? Esas ecuaciones se eliminan entre sí o se simplifican entre sí y queda en nuestra matriz A una fila de ceros. Como la matriz, para que sea inversible, no debe tener ninguna fila o columna cero, entonces, al tener una ecuación linealmente dependiente de otra, nuestra reacción X no va a poder determinarse porque tenemos una matriz no invertible. Entonces es muy importante que cuando ustedes resuelvan un ejercicio, verifiquen que la matriz A sea una matriz no linealmente dependiente. De caso contrario, van a tener problemas en el resultado de la matriz X. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a aplicar nosotros en nuestro ejercicio, ¿verdad? Tenemos una estructura sencilla, ¿verdad? De 3 barras, donde tenemos un estado real de cargas y un estado virtual de cargas. Esto más que nada es conceptual, nada más, ¿verdad? Ponemos nomás cargas reales y cargas virtuales, pero para que se entienda el concepto, para que cuando nosotros resolvamos un ejercicio, entendamos a qué se refiere estado virtual. ¿Ok? Entonces, para la misma estructura tenemos dos estados de carga. El estado real que tienen en el ejercicio, tenemos una carga distribuida Q igual a 10, una fuerza puntual F para arriba en el voladizo, tenemos un momento puntual M igual a 30 y este momento, tengan mucho cuidado con esto, ¿verdad? El momento que se les indica aquí, ¿dónde está aplicado en el sistema de barras 2 y 3? Debe estar aplicado en el empotramiento entre la barra 2, o sea, entre esta barra en sí, ¿verdad? No debe ir aplicado a la rótula. ¿Por qué? Porque si va aplicado a la rótula, ese momento no va a estar aplicado a esta barra número 2 y gráficamente se coloca luego el momento encima de la barra 2 para que ustedes sepan que el momento está aplicado en esta barra. ¿Cuál es la diferencia en el momento esté, por ejemplo, aplicado a la rótula? Que esta barra va a tener un diagrama momento flector, algo así, y esta barra no va a tener ningún salto de momento flector, no va a tener ningún valor m igual a 30 en este punto, ¿verdad? Si tiene el momento en la barra horizontal, ¿qué va a pasar? El diagrama, o sea, esto yo les muestro porque yo ya conozco, yo ya sé cómo se hacen los diagramas, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber que es muy importante saber dónde está colocado el momento, porque de esa forma el resultado es muy diferente, ¿verdad? Este momento, si está aplicado en la barra, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si te tiene un diagrama, algo así, entonces esto lo que puede hacer es reducir, hacer un salto, ¿verdad? Perdón, voy a corregir esto. Puede tener, por ejemplo, un salto así. Eso es lo que le indica. ¿Y qué significa esta cota o esta longitud? Esta longitud corresponde al momento igual a 30. O sea, esta distancia que está en este punto hasta este punto, eso corresponde a el salto del momento puntual. Cuando hay un momento puntual en una barra, siempre existe un salto de momento flector. Esa diferencia de ese salto entero en unidad en valor absoluto es de 30. Entonces tienen que tener cuidado, ¿verdad? Es muy diferente tener un diagrama así en una barra o así, ¿verdad? Entonces, para que quede claro nada más, es que este momento está aplicado a la barra 2. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Aparte de eso,
tenemos las medidas, vemos que la barra 3 es una barra que está colocada a 45 grados de la horizontal, ¿verdad? Tenemos 5 metros en la horizontal y 5 en la vertical, entonces significa que esta barra tiene un ángulo de 45, ¿ok? Es también muy importante identificar eso. Aparte de eso, tenemos en el estado virtual una carga virtual P igual a 1, sin unidad de medida, ¿ok? Siempre tengan en cuenta que cuando hay un estado virtual no tiene esa carga unidad de medida. Esos son los dos estados de carga que tenemos en nuestro ejercicio. Tenemos un estado real y un estado virtual. Y nos pide determinar las reacciones, tanto como para el estado real como para el estado virtual. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero que nada, habíamos hablado la clase pasada sobre el tema de las isostáticas básicas. ¿Cómo nosotros podemos resolver un ejercicio? Mediante la identificación de esas isostáticas básicas. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a desacoplar la estructura de acuerdo a las isostáticas que nosotros encontremos. Eso ya habíamos visto en la clase pasada y por si no, por si los alumnos no, si alguno no asistió, puede ver el video donde se explica bien cómo se desarrolla eso. En pocas palabras, lo que nosotros vamos a hacer es buscar en nuestro ejercicio isostáticas básicas, tales como una vía apoyada, como un triarticulado o como un empotrado o un voladizo, ¿verdad? Lo primero que podemos fijarnos es en este tramo de la barra 1. ¿Qué ustedes pueden notar en esta barra? Es una barra que tiene un apoyo externo de primer género y tiene una articulación o un nodo de segundo género que está apoyado sobre la barra 1. ¿Qué significa eso? Que este apoyo, este nodo va a transmitir dos reacciones a la barra 1. ¿Esto qué significa? Como tenemos tres reacciones, o en pocas palabras, tenemos un apoyo de primer género y un apoyo de segundo género, esta barra 1 trabaja como una barra biapoyada, ¿verdad? Entonces, esta barra se puede resolver como un sistema biapoyado. Y nosotros vamos a desarrollar eso, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar la barra 1 como una barra biapoyada, con todas sus cargas que tenga. Entonces vamos a colocar x1, x2 y x3 como nuestras reacciones eh, internas a esa barra. Luego, como nosotros podemos determinar esta reacción y esta reacción por las ecuaciones sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de momentos, aplicando estas tres ecuaciones podemos determinar x1, x2 y x3. Transmitimos estas dos reacciones que nosotros habíamos determinado como fuerzas externas. Esto va a ser una fuerza externa aplicada al sistema o a la barra 2 y la barra 3. Estos son valores conocidos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a resolver este sistema de barras, nos fijamos que tenemos x5, x4, x6 y x7, ¿verdad? Como reacciones externas. Entonces, ustedes piensan, ¿verdad? Tenemos cuatro reacciones y tenemos dos barras. ¿Qué básicamente se les ocurre que es ese sistema? En pocas palabras, sí, sí, un triarticulado, así mismo, ¿verdad? Pero a simple vista uno no puede identificar si es un triarticulado o no, porque está un poco más así, complejo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer para identificar rápidamente? Si ustedes saben que estas reacciones son fuerzas conocidas o fuerzas que ya nosotros determinamos mediante ecuaciones, entonces ustedes pueden calcular el tramo de esta barra, que es un voladizo. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Va a quedar como un sistema así. Entonces, ahí sí ustedes pueden fijarse, entonces ahí sí parece más un triarticulado que el primer caso, ¿verdad? Pero, como les digo, el de voladizo, como en el biapoyado, no afecta mucho en el cálculo de la estructura, entonces ustedes pueden obviar nomás ese voladizo y igual trabajar como un triarticulado, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, eso es por una parte, ¿verdad? Ahora, nosotros ya hemos dicho que el ángulo que tenemos en esta barra, la barra 3, es de 45 grados. ¿Esto qué significa en una barra como esta? ¿Qué habíamos dicho?
del momento. El momento está aplicado en la barra 2. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna carga externa aplicada a la barra 3, ni en el nodo, ni entre la barra. Si nosotros tenemos una barra así, ¿verdad? No tenemos ninguna carga puntual, P, o ningún momento en ningún lado, esta barra no va a sufrir flexión. ¿Qué significa eso? Que solamente va a estar sometido a un esfuerzo axial. ¿Se acuerdan ustedes no sé si en estructuras 1 daban eso, pero las barras de dos fuerzas? Las barras de dos fuerzas están sometidas solamente a esfuerzo axial o, eh, sí, a esfuerzo axial. Entonces, como nosotros podemos notar, esta barra es una barra de fuerza axial porque no hay ninguna carga externa o ningún momento aplicado a la barra. Y aparte, como es una barra de 45 grados, ¿qué significa? Que la reacción X6 y la reacción X7 van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque si ustedes agarran la barra, aíslan la barra, tenemos X6, tenemos X7, que también tenemos aparte de eso, por sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos que esta reacción también va a ser X6, para que haya equilibrio. Y esta reacción también va a ser X7. Ahora, si nosotros consideramos el punto A y hacemos sumatoria de momentos en el punto A igual a 0, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x6 por una distancia por coseno de 45 o seno de 45, independientemente de eso, ¿verdad? Y vamos a tener coseno de 45 por D, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a tener x7 de acuerdo al signo, ¿verdad? Vamos a ponerle negativo de este y positivo de este, ¿verdad? Por seno de 45 por D. Ahora, ¿qué pasa? Coseno y seno son iguales. Esto se va a simplificar en la ecuación y va a quedar que x6 es igual a x7. Entonces, cuando tienen una barra de dos fuerzas y la barra de dos fuerzas está inclinada a un ángulo de 45 grados, significa que las reacciones externas o las reacciones de esa barra van a ser iguales. X6 igual a x7. Es lo que puse aquí. ¿Ok? ¿Se entendió eso, verdad? ¿Esto qué significa? Significa que en el caso en el que nosotros asumimos esas dos reacciones iguales, lo que podemos hacer es directamente, como sabemos que también aquí en esta barra tenemos una reacción X7 así y una reacción X6 así, ¿verdad? Porque por acción y reacción, porque una barra de dos fuerzas, esto podemos transmitirlo a este punto, pero con la condición de que X6 es igual a X7. Entonces, ¿qué nos queda? Que por acción y reacción esto va horizontalmente hacia la derecha y por acción y reacción esto va verticalmente para arriba. Entonces, de este nodo se transmite a este punto estas dos fuerzas iguales. Y ahora, dijimos que x2 y x2 y x3 son conocidos. ¿Cuáles son nuestras incógnitas en este sistema? Serían x4, x5 y x6, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicar sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de momentos, y podemos determinar las tres reacciones. ¿Por qué? Porque tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces, un sistema de ecuaciones, eh, vamos a poder determinar todas nuestras reacciones. Entonces, este se convierte, eh, que teóricamente como en forma de cálculo, como una vía apoyada. O sea, no es una vía apoyada, pero como tenemos solamente tres incógnitas, podemos trabajarlo como una vía apoyada. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra primera vía apoyada, y tenemos nuestra segunda vía apoyada. Entonces vamos a elaborar las ecuaciones correspondientes a cada una de estas vías apoyadas. ¿Se entendió esto hasta aquí? ¿Alguna consulta que tengan? Nada, se entendió todo entonces. Voy a asumir que sí, se entendió todo. Entonces, eh, una vez definido eso, nosotros sabemos entonces cuáles son las incógnitas que nosotros vamos a estar buscando. ¿Cuáles son? Son x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Porque si nosotros hallamos x6, también hallamos x7, ¿verdad? Pero no hace falta que nosotros
pongamos x7. Nosotros podemos poner ya directamente x6 y decirnos, nos olvidamos ya de un nuevo valor adicional que tenemos que calcular, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que son iguales, ¿verdad? Esto se puede hacer en el examen fácilmente. Agarramos y explicamos nuestra hoja como este sistema es una barra de dos fuerzas inclinada a 45 grados, entonces las reacciones son iguales y ustedes colocan ahí x6 y x6. Eso se puede hacer libremente en el examen. O sea, siempre explicando, vamos a decir, el procedimiento. Entonces, tenemos que sacar tres ecuaciones para este sistema y tres ecuaciones para este sistema. Entonces vamos a hacer eso. Determinación de las ecuaciones de la estática. Nosotros habíamos dicho que nuestra primera vía apoyada iba a ser esta, ¿verdad? Tengamos en cuenta que el ejercicio nos pide las reacciones para el estado real y las reacciones para el estado virtual. Vamos primero a ver la parte del estado real del ejercicio. Con solamente las cargas distribuidas, la carga puntual F y el momento puntual M. Solamente con eso vamos a ir resolviendo el ejercicio. Entonces hacemos sumatoria, por ejemplo, de fuerzas en el eje X y tenemos que X3, como no hay nada en el eje X, es 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y tenemos X1, tenemos X2, tenemos fuerza igual a 50 para arriba positivo y tenemos menos la carga distribuida por la longitud donde apoya la carga, que es igual a 10. Entonces colocamos más X1 más X2 menos 10 por 10, que corresponde a la carga distribuida, Q por D, y más 50, que es la fuerza F. Haciendo nuestras reducciones, nos queda que la ecuación número 2 es X1 más X2 menos 50. Esa es nuestra ecuación número 2. Ahora, la ecuación número 3 corresponde a una sumatoria de momentos. Esta sumatoria de momentos ustedes pueden aplicar en el lugar que ustedes quieran. Es independiente, ustedes pueden aplicar tanto en este punto, como en este punto, como en este punto, como en este punto. Es independiente a cómo ustedes quieran colocar el punto, ¿verdad? Pero siempre tienen que hacer sumatoria de momentos en ese sistema o en esa barra. Nosotros optamos por hacer en el punto 2. De aquí obtenemos la ecuación siguiente. 10x1 menos 6,25. Esto es porque la carga distribuida hace momento con respecto a esta distancia y la fuerza también hace momento con respecto a esta distancia. Estos son los términos correspondientes. Sería momento, perdón, esto sería momento y esto sería la fuerza. Es Q por L al cuadrado sobre 2 y esto es P por L. Esas son las ecuaciones para hallar el momento. O sea, yo asumo que ustedes saben ya estas ecuaciones de estructuras 1. ¿Ok? Entonces así nos quedaría nuestra ecuación número 3 de nuestro sistema o nuestro estado real. Ahora, nosotros podemos ya determinar los valores de x1, los valores de x2 y x3 que ya es 0. Nosotros podemos calcular manualmente eso, ¿verdad? Pero lo que nosotros buscamos es formar un sistema de ecuaciones para que utilicemos nuestra matriz A de coeficientes dependientes, nuestra matriz B de coeficientes independientes y utilicemos el producto matricial. Eso es lo que nosotros buscamos ahora, ¿ok? Entonces, vamos a dejar para después las ecuaciones y vamos a pasar para la siguiente vía apoyada que habíamos mencionado. La segunda vía apoyada, acá explica, ¿verdad? Como x2 y x3 ya son conocidos para las ecuaciones 1, 2, 3. Lo único que nos queda como incógnita son las ecuaciones x6, 4 y 5. Entonces, vamos a determinarlo como una vía apoyada. Entonces, hacemos las mismas ecuaciones, sumatoria de fuerza en el eje X, en el eje y de momento en cualquier punto. Acá se elige, por ejemplo, hacer momento en el punto 4, que es este punto. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros obtenemos x3, x4, x5, no, perdón, x3 ya conoció, x6, x5 y x4. Serían las cuatro incógnitas adicionales. Pero como nosotros estamos tratando de formar una matriz coeficientes dependientes e independientes, entonces vamos a dejar nuestra ecuación hasta aquí. Vamos a dejar como una ecuación literal, no vamos a resolver, vamos a dejarlo así. Entonces, habíamos dicho que tenemos 6 incógnitas, por tanto tenemos que tener sí o sí 6 ecuaciones. Eso es fundamental, porque si tenemos menos ecuaciones, obviamente no podemos resolver. Entonces tenemos las 6 ecuaciones. Ahora, con respecto al estado virtual,
La única diferencia que hay con el otro caso es que las cargas ya no son más las cargas distribuidas, las cargas de fuerza o el momento puntual. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener las mismas ecuaciones, pero con coeficientes independientes diferentes. ¿Ok? Eso es muy importante que tengan en cuenta. Generalmente las ecuaciones van a ser iguales. Lo único que va a variar son los coeficientes independientes. En este caso sería la fuerza puntual P igual a 1 para abajo negativo y el momento que genera esa fuerza, que es 1 por 5 en el voladizo. ¿Ok? Y para el sistema que está arriba, como aquí no está aplicado ninguna carga P igual a 1, no hay en ningún lado esa carga, entonces la ecuación queda idéntica al primer caso. ¿Ok? O sea, esto es lo mismo que para el estado real. Entonces, teniendo nuestras 6 ecuaciones para el estado real y para el estado virtual, vamos a proceder a determinar las matrices A y la matriz B, que es lo que nosotros vamos a buscar en esta clase. La matriz de coeficientes dependientes, ¿a qué se refiere? Se refiere a los coeficientes que están por encima de las incógnitas. Es decir, por ejemplo, para x3 tenemos un valor de 1, para x1 tenemos un valor de 1 y para x2 tenemos un valor de 1. Eh, voy a, voy a colocar, a ver si en algún lado puse, ¿verdad? No. Voy a colocar un color para que ustedes cuando vean el PowerPoint sepan cuáles son los que vamos a estar cargando, ¿verdad? Pero para que se entienda mejor nada más. Lo voy a guardar después y voy a subir a la virtual. Menos 10, x3. Son iguales. Voy a copiar esto. Ahí está. Y finalmente esto también hay que cambiar. Pero esto cambia. Creo que era 1 y esto era menos 5. Eso para tener más bien ordenado el PowerPoint. Ok, entonces. Voy a guardar primero. Entonces, habíamos dicho que los coeficientes dependientes son los coeficientes que están encima, o sea, por encima o por enfrente de las incógnitas o de las reacciones que estamos buscando, por ejemplo, x1, x2, x3. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, para cada fila, vamos a colocar la ecuación número 1, la ecuación número 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y para cada una de las columnas vamos a colocar x1 o el coeficiente de x1, el coeficiente de x2, x3, x4, x5 y x6. Entonces ustedes saben ya cómo elaborar la matriz A, pero yo les explico de igual manera para que tengan. Entonces, para la primera ecuación, el único coeficiente que existe es 1 y corresponde a x3. Entonces colocamos 1 para x3. Para la ecuación número 2 tenemos 1 para x1 y 1 para x2, entonces colocamos 1 y 1. Para la 3 tenemos 10 en x1 y nada más. Para la 4 tenemos 1 en x6, que sería este valor. Tenemos menos 1 y menos 1 para x3 y x5. Serían este valor y este valor. ¿Ok? Y así vamos a ir cargando fila por fila cada uno de los coeficientes dependientes. De esa forma entonces podemos determinar nuestra matriz A de coeficientes dependientes. Repito, la matriz A es la matriz, esta matriz corresponde tanto como para un estado de cargas reales como para un estado de cargas virtuales. Esta matriz funciona para ambos sistemas de cargas. ¿Ok? Es una matriz general para la forma de la estructura, o sea, por la dimensión de la estructura. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Y siempre ninguna fila debe ser cero. ¿Cómo nosotros podemos verificar si ninguna fila es cero, ¿verdad? Obviamente nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos decir a simple vista, bueno, esta ecuación número 1 es linealmente dependiente de esta o esta. Nosotros no sabemos a simple vista, pero
con el método que nosotros estuvimos utilizando, que es el método de determinación de isostáticas básicas, si nosotros hacemos los pasos correctamente y determinamos las reacciones para todas las isostáticas básicas que encontramos en el ejercicio, entonces nos aseguramos de que la matriz A nunca vaya a ser una matriz con una fila igual a cero o una fila linealmente dependiente. Entonces, al hacer ese procedimiento de cálculo de primeramente la vía apoyada, luego el triarticulado o el vía apoyado, nosotros nos aseguramos de que el sistema no va a ser linealmente dependiente. Es por eso que yo les expliqué la clase pasada este método, porque para mí es uno de los métodos más sencillos y menos y más efectivos, en el cual el alumno tiene un porcentaje menor de equivocación y puede determinar la matriz A de manera muy sencilla. Entonces, para mí es uno de los métodos mucho más sencillos que hay. Entonces, alguna consulta hasta aquí. Esto yo creo que saben todos cómo hacer. La parte de la matriz A es muy sencilla. Luego la matriz B. La matriz B, habíamos dicho que eran los coeficientes independientes, pero había dos matrices, la matriz B y la matriz B sub 0. B corresponde al estado de carga real y B sub 0 corresponde al estado de carga virtual. Entonces, para el estado de carga real, vamos a utilizar las ecuaciones reales que tenemos ahora. Aquí esto está mal, esto no debería estar en rojo esto, ¿verdad? Voy a colocar en negro. Voy a colocar todo en negro, luego, así para que... Y solamente los coeficientes independientes voy a colocar en rojo. Entonces, fíjense, solo tenemos en la ecuación número 2 y en la ecuación número 3. ¿Esto qué significa? Como nosotros, nuestra matriz B es lo mismo, ¿verdad? Tenemos ecuación número 1, ecuación número 2, ecuación número 3, 4, 5 y 6. Como nosotros tenemos solamente en la ecuación número 2 y la 3, solamente... Ah, y este valor... No sé dónde salió. Voy a revisar un poco. Las otras ecuaciones están todo bien. Seguro que lo que mal no va. Voy a revisar. Ah, la ecuación número 6. Sí, 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 sí. Tenés razón, tenés razón. Perdón, perdón, perdón. Gracias, gracias. Eso me pasa porque no reviso a tiempo de esto, ¿verdad? Ok. Entonces, esta es la roja. Copié todo. También me faltó una ecuación ahí. Bueno, vamos a ver después de eso, ¿verdad? Entonces, ahí está, ahora tenemos las tres ecuaciones, la ecuación número 2, 3 y 6, y esa es la que nosotros vamos a colocar en nuestra matriz B. Esto es muy sencillo, la verdad que no sé ni por qué le estamos explicando esto, ¿verdad? Porque es álgebra lineal, básicamente, lo que nosotros estamos dando ahora mismo. Pero, para que se entienda bien de dónde salen esas matrices A, las matrices B, ¿verdad? Muy importante que se entienda esto. Y acá lo mismo también, voy a corregir esto. Eh, Esto que está acá creo que es la misma ecuación, pero sin ninguna reacción. Entonces voy a colocar acá, pero sin ningún coeficiente independiente. Sería algo así. Vamos a colocar todo en negro. Y vamos a colocar los coeficientes independientes en color rojo para que se entienda. Y esto. Entonces, ahí fíjense que, sí, sí. Voy a fijarme un poquitito porque la verdad es que eso, ahora me puse a pensar también, ¿verdad? Pero eso, a ver, aquí igual a ver, igual a ver. Eso es, ¿sabes por qué creo que yo hice eso? Porque creo que en el código de Sila, que nosotros vamos a ver un ratito, ¿verdad? Ahora, eso también depende de cómo esté la ecuación, porque la ecuación también puede estar así, ¿verdad? A por X más B igual a 0, ¿verdad?
Entonces, de acuerdo a eso también, porque si ustedes tienen así, ¿verdad? Entonces la matriz B obviamente va a estar en la izquierda de la ecuación, ¿verdad? Esto va a estar en la izquierda, ¿verdad? Como yo puse acá. Yo puse menos 50, menos 625. Yo puse en el lado izquierdo de la ecuación, ¿verdad? Entonces, esto significa que en el cálculo debe estar. A ver. Sí, fíjese. Eso es lo que yo hice. Capaz me equivoqué nomás en la hora de escribir eso, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo nomás de cómo se coloca la ecuación, ¿verdad? Y puedes ver el otro problema. Sí, eso también creo que está. Uno está mal. Uno de esos está mal. Sí. A ver. Uno de estos está mal. Voy a fijarme un poquitito ahora mismo. Menos uno y 5 positivo. Y si nos fijamos en la ecuación virtual, tenemos que menos uno es negativo y aquí 5 es positivo. Menos uno y 5 positivo. ¿Qué yo puse aquí? Ah, esto es positivo. Ahí está mal. Eso es lo que tenía que cambiar. Fíjese que en la ecuación, acá, en la ecuación del estado virtual, yo puse aquí la ecuación, está menos x1 por 10 menos 1 por 5. Y al pasar todo a un mismo lado, queda 10x1 más 5. Y yo aquí le puse 10x1 menos 5. Entonces está mal esta ecuación. Es más 5. ¿Ok? ¿Se entendió eso, verdad? Gracias por la corrección. Entonces, volviendo a lo que estábamos, eh, eso también es dependiente del tipo de matriz que ustedes quieran utilizar, del tipo de ecuación que ustedes quieran utilizar. Está el famoso a por x más b igual a cero, o está también el famoso a por x igual a b. De acuerdo a cómo ustedes ordenen su sistema de ecuaciones, van a poder determinar su matriz B. O sea, esto es de acuerdo a cómo ustedes colocan. Vamos a adoptar la forma tradicional, la forma clásica que nosotros siempre utilizamos en todo, ¿verdad? Que es un sistema igualado a cero. Vamos a utilizar este sistema, ¿ok? Para que no haya confusión, ¿no? Entonces, siempre vamos a tratar de que nuestra ecuación quede igual a cero. Ahí vamos a obtener nuestra matriz B y nuestra matriz B sub cero, ¿ok? Entonces, ahí sí coincide nuestra ecuación con nuestra matriz, como es la siguiente, ¿verdad? B sub cero. ¿Ok? Y obviamente si ustedes agarran y despejan esto, lo mismo, ¿verdad? Esto pasa negativo, pasa menos b, y luego la inversa de x queda a la menos uno por menos b, que es lo que justamente nosotros aplicamos en el software, donde nosotros vamos a calcular nuestra reacción, ¿verdad? El producto matricial de la inversa a por menos b y por menos b sub 0. Gracias por la aclaración. ¿Ok? Entonces, dejando bien en claro eso, definimos entonces tanto como nuestra matriz A, como nuestra matriz B minúscula y como nuestra matriz B sub 0, ya definimos esto nosotros, ya tenemos ya el sistema de ecuaciones. Y ahora lo que vamos a hacer es resolver ese sistema de ecuaciones mediante un producto matricial, el que habíamos dicho, ¿verdad? X es igual a la inversa de A por menos B para X normal. Y X sub 0 va a ser igual a la inversa de A por menos B sub 0. Y estas serían las ecuaciones que vamos a estar buscando, o los valores que las matrices que vamos a estar buscando. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar generalmente en Scilab. Todo lo que nosotros hagamos en la práctica, el 90% más o menos, o el 80% más o menos, va a ser trabajo de máquina, de computadora. Vamos a estar introduciendo nuestros parámetros de entrada, nuestros valores de matrices A, matriz B, nuestras cargas, todo eso vamos a estar introduciendo en nuestro código. La clase que viene vamos a ver más en detalle ese código, pero básicamente de eso se trata básicamente la materia. Resolver ejercicios mediante el uso de Scilab, mediante un código de programación. ¿Ok? No se asusten, no es que nosotros vamos a programar
el ejercicio. Vamos a introducir, o sea, vamos a proveerles a ustedes un código en blanco. Lo que ustedes tienen que hacer es introducir los parámetros de entrada, las cargas, las tensiones, nada más eso, ¿ok? Porque sí, mucha gente va a decir, no, que yo no sé programar en el Scala, yo nunca hice eso, ¿verdad? Y bueno, eso es independiente, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer básicamente es introducir los valores o las variables en el código, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son una de las tres primeras variables que vamos a estar trabajando generalmente en todos los ejercicios? Serían el número de reacciones, el número de hipótesis reales y el número de hipótesis virtuales. El número de reacciones sabemos qué es. ¿Cuántas reacciones tenemos en nuestra estructura? Para este caso tenemos hasta x6, entonces tenemos 6 reacciones. Luego, el tema del número de hipótesis reales y número de hipótesis virtuales. Aquí se refiere con hipótesis. Nosotros nos referimos a hipótesis a un estado de cargas eh, que nosotros, por ejemplo, decimos la hipótesis de viento. Entonces tenemos solamente cargas de viento. La hipótesis de carga viva o carga muerta. Entonces tenemos solamente una hipótesis donde hay solamente cargas muertas o cargas vivas. Eso, o sea, se aplica mucho en hormigón, ¿verdad? Entonces, para nosotros, para nuestro ejercicio, nosotros dijimos, tenemos un estado de cargas real y un estado de cargas virtual. Significa que tenemos una hipótesis real y una hipótesis virtual. Esto solamente nos permite a nosotros, o sea, solamente sirve para definir el tamaño de nuestra matriz. Nosotros sabemos que nuestra matriz B sub 0 es una matriz columna, donde cada una de las filas corresponde a el número de reacciones, ¿verdad? Porque corresponde al número de ecuaciones. O sea, esto es igual al número de ecuaciones. Y el número de columnas que puede tener nuestra matriz B depende de cuántos estados de cargas virtuales, cuántos estados de cargas reales tengamos en el ejercicio. Si tenemos, por ejemplo, un ejercicio que tenemos un estado de carga de viento, un estado de carga, qué sé yo, carga viva, entonces tenemos dos estados de cargas reales, por tanto tenemos dos hipótesis reales. ¿Ok? Nada más, esa es la diferenciación. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros vamos a trabajar solamente con uno en este caso, para nuestro ejercicio. ¿Verdad? Para muchos ejercicios más, seguro vamos a colocar hipótesis virtuales igual a 2, igual a 3, de acuerdo al sistema de carga que tengamos. Pero para este ejercicio solamente tenemos uno. Y luego de haber cargado eso, nosotros definimos nuestra matriz. Nuestra matriz A es una matriz cuadrada de nx por nx. Nuestra matriz B es una matriz columna de nx columna y nh, no, nx fila y nh columna. Y B sub 0 es una matriz de nx filas y nh0 columnas. Siempre sabemos que NH para este caso es 1 y para NH0 es 1. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como una matriz columna y queda también como una matriz columna, un vector columna. ¿Ok? Y esto queda como una matriz cuadrada. Sí, Te puse la consulta. decimos. La carga virtual. Las cargas virtuales, vamos a ver en la parte de desplazamiento, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros queremos determinar el desplazamiento de un punto, o lo que generalmente se hacía en resistencia a materiales, ¿verdad? No sé si se hacía eso realmente o no, pero es el concepto, ¿verdad? Con Eh, la elástica. con la elástica. Nosotros lo que hacíamos era, o sea, lo que vamos a hacer nosotros en esta materia es, por ejemplo, un voladizo, nosotros queremos determinar el desplazamiento de este punto, B. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a colocar una carga virtual P igual a 1 y vamos a aplicar el principio de Müller-Breslau, que seguro ya ustedes se acuerdan de estructuras 1, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí, el principio de Miller-Breslau, básicamente lo que dice es que el trabajo de las fuerzas externas y las fuerzas internas son iguales. O sea, el trabajo que generan los esfuerzos internos y las fuerzas externas son iguales. Hay una ecuación que define eso, ¿verdad? Pero básicamente
Para eso nosotros vamos a trabajar con hipótesis virtuales. Ahora, la cantidad de hipótesis virtuales de qué depende, de cuántos tipos de desplazamiento que nosotros queremos en el ejercicio. Si queremos, por ejemplo, un desplazamiento eh, vertical en este punto, otro en este punto, P igual a 1. Entonces, de acuerdo al número de desplazamientos que nosotros vamos a buscar en el ejercicio, ahí definimos nuestras hipótesis virtuales. Pero eso, repito, eso es lo siguiente que vamos a ver en la siguiente clase. Ahora solamente decimos nomás que son cargas unitarias sin unidad de medida, porque justamente esa es la definición, ¿verdad? Cargas virtuales que no tengan unidad de medida. Las hipótesis reales son las que definen qué tipo de descargas tenemos en nuestro ejercicio. Tenemos cargas de viento, cargas reales, cargas distribuidas, cargas puntuales, momentos puntuales, o carga de terremoto, lo que sea, ¿verdad? Son cargas reales, estados de cargas reales. Por eso, porque tienen unidad de medida. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia, verdad? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, eso es para un poco más adelantar nomás lo que vamos a ver la clase que viene. Pero ahora centrémonos en lo que nos importa más, que es la matriz A y la matriz B. ¿Cómo nosotros cargamos esas matrices? ¿Cómo nosotros vamos a cargar eso en Scilab? Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer, o sea, lo que Scilab, como es un programa que está basado en el lenguaje C, es muy parecido a MATLAB. La forma en que se carga también es muy parecida. La única diferencia es que MATLAB es muy exigente con el punto y coma, ¿verdad? Pero Scilab no, Scilab es mucho más libre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos cargar nuestras ecuaciones? Sabemos que, a ver, sabemos que tenemos, creo que me fui- acá. Tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Cómo nosotros podemos cargar? Nosotros sí colocamos en el código la matriz A y podemos cargar como una matriz entera de esta forma. ¿Y cómo se hace eso en el código? Voy a mostrar. Se abre un corchete y se pone 0,0,1,0,0,0. La coma, ¿qué es lo que hace en el código del lenguaje C? Separa los valores en filas. Y luego cuando terminemos la primera fila, colocamos punto y coma. Y punto y coma representa un salto o un salto en el renglón. Y cargamos 1, 1, 0, 0, 0, 0. Punto y coma. Cargamos 10, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Entienden, verdad? Entonces, es muy similar a MATLAB. Solamente que, por ejemplo, si ustedes quieren cargar la fila, no hace falta que pongan esto, ¿verdad? Ustedes pueden poner un espacio directo. Ponen 0 espacio, 1 espacio, 0 espacio. Y esto ya les lee a ustedes como una fila, con valores separados. El espacio también, o sea, el espacio también es igual que una coma. Solamente que para tener más ordenado la matriz, yo le suelo poner la coma para que sea un poco más fácil de entender. Porque si no hay coma es un poco más complejo y marea un poco más. Esta es una forma de cargar, si ustedes quieren cargar así entero toda la matriz. Otra forma, cargar fila por fila. ¿Y cómo se hace eso? Se agarra la matriz A, sabemos que es una matriz de n por n, ¿verdad? Pero como nosotros queremos cargar la primera fila, entonces el primer elemento corresponde a la fila número 1, por ejemplo. Y el segundo elemento corresponde a las columnas. Como nosotros queremos cargar toda la fila entera, agarramos y ponemos fila 1 y dos puntitos. Estos dos puntitos representan que vamos a cargar toda la fila entera. Entonces acá ahora en un corchete y colocan. Para la fila 1 tenemos 0, 0, 1, 0, 0 y 0. Cierran corchete. Ahora en una matriz A de la fila número 2, todas las columnas hacen lo mismo, ¿verdad? Ponen 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Se entiende, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Entonces, esta es otra forma de cargar los valores de una matriz. ¿Ok? Tengan en cuenta que las comas separan filas y los puntos y comas separan columnas. O sea, perdón, al revés. Las comas separan las columnas y los puntos y comas separan las filas. O sea, salta de una fila para otra. Eso es lo que justamente yo hice en el código. Agarré y cargué fila por fila para que ustedes para que ustedes vean cuál es la fila que corresponde a cada ecuación. La primera fila corresponde a la sumatoria de fuerzas en el eje X de la barra 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces,
está todo explicado, escrito eso, vamos a decir cuáles son las ecuaciones y cuáles corresponden a cuáles. Pero esto es independiente de cómo ustedes quieran cargar. Si ustedes quieren cargar, por ejemplo, esta como la ecuación número uno, esta como la 2, esta como la 3, es independiente de cómo ustedes quieran cargar, ¿ok? Pero tengan en cuenta de que si ustedes hicieron su ecuación de esta forma, entonces traten de también de hacerlo así en su código. Siempre traten de ordenar también todas sus matrices en el orden sucesivo. ¿Está bien? Ok. Entonces, esto corresponde a eh, la matriz A. Hay otra forma también que se puede cargar en la matriz. Voy a mostrarles en el código. Hay otra forma también que nosotros podemos cargar matrices por elemento, por ejemplo. Si nosotros sabemos que solamente en la fila 1 hay un elemento, que es esto, entonces abrimos paréntesis, fila 1, ¿y qué columna es? La columna 1, 2, 3, y ponemos 1. Esa es otra forma de cargar también la matriz, o sea, por elementos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando inicializamos una matriz, lo hacemos con una matriz ceros. A0 de nx por nx. ¿Esto qué significa? Que la matriz A inicialmente es una matriz de ceros. Entonces, cuando nosotros vamos a cargar cada uno de los elementos, podemos cargar de forma independiente, en forma de fila o en forma matricial, en un sistema mucho más complejo, más grande. Eso es independiente de ustedes como quieran cargar. La forma en que se cargue en el código es de acuerdo al alumno de acuerdo a la comunidad del alumno. Eso no se les exige a ustedes. No. ¿Ok? Eso es con respecto a la matriz A. Ahora, la matriz B y la matriz B sub 0 son matrices columnas, porque nosotros sabemos que NH y NH0 es igual a 1. ¿Esto qué significa? Que solamente tenemos una columna. Y como nosotros queremos cargar esta matriz, ¿verdad? 0 menos 50 menos 25. Queremos cargar esta matriz. ¿Cómo nosotros hacemos? Uno, agarrar, abrir la matriz B y corchete 0, punto coma, menos 50, punto coma, menos 625, 0, etcétera. Ese es uno de los, bueno, 0, 0 acá, uno último, y cerramos corchete. Esa es una de las formas que podemos cargar. Otra forma, eh, podemos agarrar y cargar por elemento. Sabemos que para el elemento número 2, que sería la fila número 2 y la columna número 1, cargamos menos 50. O por ejemplo, la fila número 3 y la columna número 1 es igual a menos 625. Esto es al gusto de cada uno. Yo prefiero cargar, como son matrices que tienen solamente una columna, es mucho más sencillo de trabajar así, ¿verdad? Entonces yo prefiero cargarlo de manera conjunta. Y esto que está aquí, ¿qué representa? Representa que yo lo que voy a hacer es cargar todas las filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, y la columna número 1. A diferencia de la matriz A que nosotros cargamos la primera fila y todas las columnas. Entonces esto es, vamos a poner todas las columnas, perdón, todas las filas, y estas serían todas las columnas para diferenciar, ¿ok? Entonces, a mí me gusta más cargar de esta forma, ¿no? Obviamente, cuando nosotros evaluamos o inicializamos la matriz B como NH es 1, no hace falta más colocar esto que está aquí, B 2.1, porque esto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa esto? Que nosotros estamos cargando en la columna 1, pero si nosotros cargamos de esta forma, el programa sabe ya que la matriz es de una columna. No hace falta que nosotros volvamos a decir, poneme en la columna número 1. Te pueden cargar de esta forma o pueden cargar de esta forma. Es independiente del orden. ¿Ok? Lo mismo para la matriz B sub 0. La matriz B sub 0 se hace lo mismo, solamente que en este caso tenemos menos valores. Y se puede utilizar este método, el método de
cargar independientemente cada uno de los elementos. En este caso sería B sub 0, por ejemplo. B sub 0 es lo que vamos a cargar para esta matriz. Y una vez hecho eso, cargando la matriz A, cargando la matriz B y la matriz B sub 0, podemos determinar las reacciones X y X0, haciendo el producto de la inversa. Así se escribe inversa no se pone A a la menos 1, se pone inversa de la matriz A por menos B. De esta forma ustedes hacen el producto entre las dos matrices y al hacer el producto determinan las reacciones. ¿Okay? Luego está a ver, está una parte donde yo puse aquí display. Esto es para imprimir en pantalla. Ustedes tienen que saber que el código de Scilab tiene dos herramientas. Tiene la hoja de datos donde nosotros vamos a colocar las variables, nuestros datos iniciales, y tenemos la hoja de la consola donde lo que vamos a ver es los resultados finales de nuestro programa. Si nosotros compilamos el programa, en la consola se va a ver los valores de cada uno de los elementos, que nosotros imprimimos. Si nosotros no imprimimos nada, vamos a borrar todo lo que esté impreso, ¿verdad? Si nosotros no imprimimos nada, la consola va a estar en blanco, obviamente, porque nosotros no queremos imprimir nada. Pero yo para el ejercicio agarré y les puse algunas impresiones. Por ejemplo, display, la matriz de coeficientes dependientes, siempre se coloca entre comillas lo que nosotros vamos a poner como comentario. O sea, se pone el elemento que queremos imprimir, coma, entre comillas, el comentario. O viceversa, podemos también hacer al revés, ¿verdad? Podemos colocar primero el comentario y luego coma el elemento que queremos imprimir. De esta forma también se puede hacer. Si nosotros imprimimos, o sea, compilamos el programa que dejo en este botón, que está aquí a guardar y ejecutar, esto les va a salir de esta forma. Fíjense que cuando nosotros hacemos de esta forma, primero nos grafica el texto y luego nos imprime la matriz, ¿verdad? Primeramente nos grafica el texto y luego la matriz. Y si hacemos al revés, si imprimimos primero el valor y luego el texto, nos va a imprimir primero el valor y luego el texto. Eso es de acuerdo a cómo ustedes quieran cargar. A mí me gusta mucho más que esté primero el texto y luego que esté primero el texto y luego la matriz. Porque así se entiende mejor, ¿verdad? Es como un subtítulo, vamos a decir. Pero esto creo que depende mucho de la versión del Scilab. Hay versiones de Scilab que les imprime al revés. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Yo tengo la versión número 6.1.0. Se la pueden agarrar y buscar en Google Scilab 6.1.0 y descargar para tener el mismo formato, ¿verdad? ¿Ok? Entonces ya ordené todo esto. Si yo imprimo, me va a salir primero el texto y luego la matriz. Primero el texto, luego la matriz. Y así, ¿verdad? Y haciendo el producto de la inversa con la matriz B y la matriz B sub 0, obtenemos nuestras reacciones tanto para el estado real como para el estado virtual, que es justamente lo que nosotros estamos buscando en el ejercicio, que serían estos. Y esto básicamente corresponden a las reacciones que habíamos visto, ¿verdad? Por ejemplo, X1, esta reacción X1 tiene un valor de 62,5. X2 tiene un valor de menos 12,5. ¿Qué significa eso? Que X2 realmente es para abajo y no para arriba. X3 es 0 porque la sumatoria de fuerzas es justamente en el eje X es 0. Y así, ¿verdad? X4, que es esta reacción, sale un valor de menos 18,5, que significa que es para abajo. Y finalmente X5 y X6. X5 y X6 son 6 positivos. Significa que X5 es 6 para la izquierda y X6 también es de valor igual a 6. ¿Ok? Entonces de esa forma nosotros podemos determinar nuestras reacciones reales y las reacciones virtuales salen de este sistema de cargas. O sea, serían las mismas reacciones, solamente que las reacciones varían de acuerdo al sistema de cargas. Para este caso, para la carga P igual a 1, fíjense que sale totalmente diferente luego.
sale menos 0,5, 1,5. Y estos son los valores usuales de reacciones virtuales, de tensiones virtuales. Siempre rondan en el 0,1, 1, 1,5 y eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Entonces, básicamente sería eso lo que corresponde a la clase de hoy. Nosotros vamos a estar aplicando esto para cada uno de los ejercicios. Vamos a agarrar, vamos a determinar las ecuaciones, vamos a formar nuestra matriz A, nuestra matriz B y nuestra matriz B sub 0, y eso vamos a cargar en el código Scilab de la forma que ustedes quieran, ¿verdad? Pueden cargarlo de esta forma, pueden cargar por elementos, pueden cargar de la forma que a ustedes les parezca más cómodo. Esto también pueden hacer esto, ¿verdad? Pueden también colocar así entre espacios, también lo mismo, ¿verdad? Fíjense que si ustedes hacen un poco más de zoom, cuando ustedes ponen un espacio también aparece un puntito ahí. Ese puntito también corresponde a, o sea, representa el espacio de la coma, ¿verdad? Pero como repito, ¿verdad? A mí me gusta más, sí. La parte práctica va a ser, o sea, fíjate que lo que nosotros estamos haciendo es obtener la matriz, o perdón, obtener las ecuaciones manualmente y luego meter en el Scilab. O sea, cuando nosotros vamos a evaluar los exámenes de la parte práctica, se les va a evaluar una parte manual y otra parte de Scilab. Pero el resultado final siempre sale por Scilab. O sea, eso es lo que nosotros vamos a hacer básicamente en el semestre es eso, trabajar netamente con el código de Scilab. Por eso es que les digo ya que busquen ya en el Google en la versión 6.1.0. Ustedes pueden sacar, o sea, te pueden buscar a Scilab, pero tienen que tener en cuenta que creo que la versión 6.1. O 6.2, 6.1.2, no me acuerdo qué versión era. Yo una vez descargué y no funcionaba. O sea, algunas cosas no funcionaban como deberían funcionar. Entonces, yo les recomiendo que descarguen esta versión, que es la mejor, que hasta ahora, hasta hoy día, desde que empecé a estudiar hasta que terminé siendo auxiliar, me funcionó a mí. ¿Ok? Creo que no hay nada más aparte que añadir eso, ¿verdad? Obviamente esto es cuestión de práctica, ¿verdad? Eh, Vamos a ver muchos ejercicios, vamos a ir viendo cómo sacar las ecuaciones, cómo cargar las matrices A, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso vamos a ir puliendo cada clase, ¿ok? Ahora es un pantallazo nomás de lo que vamos a ver al comienzo, ¿verdad? Pero después vamos a ir viendo más en detalle, ¿ok? Si no hay ninguna consulta, voy a apagar la grabación. ¿No hay? Ok.